yo no hablo muy bien del Milan, porque yo estoy de acuerdo que el Milan es un geriátrico que ayer tenía 14 jugadores por encima de los 30 años jugando y en el banquillo, pero yo el primer día que me senté aquí dije, en Champions, cuidado al Milan en Champions, porque el Milan en Champions tiene 7 vidas como los gatos. Que lo dice uno de la Juve, ¿eh? Esto sí o sí. Sí, tiene O sea, no estoy defendiendo el Milan porque, a ver, lo que ha hecho el portero, a ver, había un penalti por el Madrid, había un gol regular por el Milan. Aquí estamos de empate, ¿vale? Pero yo he dicho, cuidado el Milan en Champions, porque si miramos el Madrid y el Milan, tenían que comérselo el martes, tenían que comérselo el Milan. Pero, marca Raúl, todos tranquilos. Y aquí, ¿Qué ha dicho la prensa italiana? ¿Se ha sorprendido mucho la prensa italiana del resultado? No, se ha sorprendido. Se ha sorprendido no, porque la prensa italiana tiene el cuidado que estoy diciendo con el Milan en Champions. O sea, saben que es un grande de Europa. Muchos jugadores de experiencia. Podríamos ir viendo lo que decía la Gazzetta dello Sport y el Corriere mientras hablas. No, digo mucha experiencia, muchos jugadores que han jugado 2, 3, 4 finales de Champions. Aquí se ha visto el problema. El primer problema del Madrid para mí, o sea, que comparado con el Barça, el Madrid, hasta que todo va bien, marcha como un tren. Como se rompe un trocito del juego, cada uno su bola. Cada uno su bola y no saben recoger el partido y volver a dibujar la trama del juego y todo. Sergio estaba ayer en el Bernabéu. Sabe hacer muy bien el Barça, porque el año pasado 3 partidos iba perdiendo y ha empatado y ha ganado. ¿Puedes confirmarnos? El Madrid de esto no lo sabe hacer. ¿Tú que estabas ayer, puedes confirmarnos si han atrapado ya al pato que andaba suelto por allí o no? Sí, no, encara està voltant.